¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos, esto es Recalculando. Yo quiero preguntarle esta noche qué pasa cuando los mensajes llegan tarde. ¿Qué ocurre cuando ese mensaje, que quizás hoy podríamos denominar advertencia, que es un texto escrito que tiene que encontrarnos pero que en cambio no lo hace, qué ocurre cuando no llega a tiempo? ¿Qué nos pasa cuando eso que yo podría reemplazarlo y decirle que tiene que ver con nosotros, con nuestra sociedad, que podríamos denominar que es la conciencia de nuestra historia, la conciencia de nuestra sociedad? ¿Qué pasa cuando eso no lo tenemos presente? Cuando no forma parte de lo cotidiano, cuando no interviene en nuestras decisiones. Y la pregunta también es, en todo caso, si la falencia, si la falta, si la desmemoria no hace que no podamos tener un pensamiento crítico, no hace que, de alguna manera, uno no pueda decidir qué está bien y qué no lo está, qué es lo ético y qué contiene algo que va contra la ética, y sobre todo definir qué es lo que queremos. Mire, yo esta noche quiero compartir con usted una historia que es muy conocida y que seguramente usted conoce muchísimo, que es Romeo y Julieta de William Shakespeare. Usted lo sabe, ya son dos familias, allá por fines del siglo XVI, en Verona, en Italia, y es en esa ciudad que estas dos familias eran rivales, los Montesco y los Capuleto, y cada una de estas familias tenía un heredero. De un lado estaba Romeo, Romeo era Montesco, y del otro lado estaba Julieta, que pertenecía a la familia de los Capuleto. Claro, William Shakespeare nos abre la historia y nos dice que en esa pequeña gran sociedad que era la Verona del siglo XVI, se daba una fiesta en un palacio magnífico, el Palacio de los Capuleto, y había una sola persona que no estaba invitada, que era obviamente Romeo Montesco. Y de todas formas, William Shakespeare nos hace el guiño, nos dice que a pesar de todo y a pesar de todas las trabas, que Romeo estaba en esa fiesta y que se dirige directamente, a pesar de las máscaras, los disfraces, todo aquel ropaje que tenía lugar, la fastuosidad, o en todo caso el glamour, como usted quiera llamarlo, a pesar de todo eso y de esa fiesta que estaba realmente muy bien, allí se dirigía Romeo directamente a encontrarse con Julieta. Ambos se ven directamente a los ojos y quedan totalmente enamorados. Romeo de Julieta y Julieta de Romeo. Y a partir de ahí se construye una historia de amor, pero de un amor muy intenso, un amor que consume y que va a terminar, por lo menos en esta parte de la historia, quiero ser sumamente sintético, con un matrimonio secreto. ¿Qué es lo que nos va a decir Shakespeare? Bueno, que obviamente eran tantos los impedimentos, eran tantas las trabas de carácter social, pero también familiar, que un fraile que era amigo de la familia de los Montesco, bueno, le termina diciendo a Romeo que había una forma de estar con Julieta, que a pesar de la negativa probablemente de los padres, de todas maneras, él podía ayudarlos a estar juntos y que podía casarlos, y así lo hace. Los casa a Julieta con Romeo y les dice que tienen que esperar un poco, que en algún momento, dentro de algunos días nada más, les dice él, bueno, cuando ya empieza a conocerse que se ha consumado el acto, que ya son marido y mujer, que las familias iban a tener que resignarse, que de todas maneras ya no había marcha atrás. Y sin embargo, el destino hace de las suyas, porque Shakespeare obviamente lo va a manipular un poco, y lo que va a pasar es un enfrentamiento, porque ni bien se casan Romeo y Julieta, Romeo se ve retado a duelo por el primo de Julieta, que se llama Teobaldo, y que la verdad que lo venía persiguiendo porque no le gustaba nada que estuviese prácticamente detrás de Julieta permanentemente, hasta que lo reta a duelo. Y Romeo no sabía cómo decirle que eran familia ahora, que se había casado con Julieta hacía muy poco tiempo. Y es entonces que Teobaldo lo vuelve a retar, que obviamente le falta el respeto, lo quiere incentivar a la pelea, y es un amigo de Romeo el que interviene y lo defiende a Romeo. Claro, se da allí una pelea mortal, donde el amigo de Romeo termina muriendo,
es asesinado por Teobaldo, por el primo de Julieta, y es entonces el propio Romeo el que sale en defensa de su amigo, el que quiere vengar a su amigo y termina dándole muerte a Teobaldo. Allí aparece un personaje nuevo en la historia, que es el príncipe de Verona, que es el señor feudal, que es aquel que decide los destinos de aquellos que viven en esa pequeña gran sociedad, y lo condena al destierro a Romeo. Estaba sumamente indignado el príncipe de Verona y le dice que elija entre la muerte y el destierro, y el fray Lorenzo le termina recomendando a Romeo: mirá, andate a Mantua, que es una ciudad que está cerca, y quédate ahí, que en algún momento seguramente vas a poder regresar para estar con Julieta. En definitiva, son marido y mujer ya ustedes. Así que yo voy a hacer todo lo posible para que eso ocurra. En el mismo momento en que eso pasa, hay en otro lugar alguien que pide la mano de Julieta, alguien que quiere casarse con ella. Por supuesto que no sabía que Julieta ya se había casado con Romeo, y que se llama el conde Paris. El conde Paris, que era un familiar del príncipe de Verona, le pide a los padres de Julieta, a los Capuleto, la mano de su hija, y estos acceden. Y entonces Julieta entra en una desesperación total. Ya estaba casada con Romeo y ahora alguien, una persona que pertenece a una casta superior, una persona que es vista socialmente como alguien que todo el mundo aspira para contraer matrimonio y que sus padres veían muy bien, bueno, pide su mano y los padres en definitiva aceptan. Fray Lorenzo ahí acude en auxilio de Julieta, le dice que no se desespere. Ella le decía que quería suicidarse, que así no podía vivir, sobre todo teniendo en cuenta que ya estaba casada con Romeo. Pero es entonces el fraile Lorenzo el que le dice: mirá, no te desesperes, en todo caso, decí que sí, que te vas a casar con el conde Paris, pero al mismo tiempo a mí se me ocurre un plan. Y le entrega a Julieta, usted ya lo conoce perfectamente bien, ¿no? Le entrega una poción, un elixir, que le dice que tiene determinados efectos. Por ejemplo, que la va a inducir a una especie de coma profundo, la va a inducir a una especie de muerte simulada. No va a morir en serio, va a morir de una forma falsa, si usted quiere. Va a ser, en definitiva, un efecto, algo que todo el mundo va a pensar que está muerta, pero que no va a estar muerta, ¿no? Y sobre todo lo que le dice el fray Lorenzo es que al final, ¿no?, de ese ciclo, cuando pasen algunas horas, ella iba a despertar y allí a su lado iba a estar Romeo esperándola para que los dos puedan fugarse y hacer, en definitiva, su vida. Bueno, por supuesto las cosas no salen nada bien, porque mientras esto ocurre, el fray Lorenzo le dice que tiene que tomar esa poción unas horas antes de contraer matrimonio. Mientras esto efectivamente va pasando y Julieta toma la poción y cae profundamente dormida y todo el mundo confunde eso con la muerte de Julieta, inexplicable, desgarradora muerte de Julieta Capuleto. Mientras tanto, el fray Lorenzo ha enviado un mensajero a Mantua a decirle a Romeo todo lo que iba a pasar, para avisarle que le había dado esa poción, para avisarle que iba a entrar en un coma profundo. Pero lo que ocurre es que, por supuesto, ese mensajero nunca llega a destino, que ese mensaje nunca encuentra a Romeo, porque minutos antes, horas antes, no lo sabemos, hay un criado de Romeo, un amigo de Romeo, que le dice que Julieta en Verona acaba de morir. Romeo sale rápido para encontrar lo que queda de Julieta, para encontrar el cuerpo de Julieta, y es entonces que entra directamente en la cripta familiar, porque Julieta ya ha muerto, o al menos ya, en todo caso, ha entrado en una especie de coma profundo, ya ha muerto para toda su familia, y su cuerpo ha sido trasladado a la cripta familiar. Y es ahí donde llega directamente Romeo, donde ve el cuerpo de Julieta, donde se acerca, se lamenta, donde le da el último beso, y saca una poción que es en definitiva veneno, para terminar con su vida y caer muerto a los pies de su amada. Es en ese instante que el fray Lorenzo llega a la cripta, es en ese mismo instante que Julieta de pronto despierta de ese sueño profundo y que encuentra ahí a su marido, que encuentra a su esposo, que encuentra a su amante, muerto por el veneno. Y es entonces que, desgarradoramente, Julieta decide terminar con su vida. Hay una advertencia por parte del fraile, pero después termina yéndose,
y ella toma una daga, un puñal del cuerpo de Romeo y se lo clava. Y así es como también muere Julieta. Esta es la historia terrible, trágica, una de las historias más fantásticas desde todo punto de vista que ha escrito William Shakespeare. Usted se preguntará, bueno, pero ¿para qué me cuenta Romeo y Julieta Guarino esta noche? Mire, no se la cuento para decirle que en términos normativos o que en términos arquetípicos para toda la sociedad occidental Romeo y Julieta es sinónimo del ideal del amor, de aquel amor platónico, de aquel amor que uno puede aspirar en algún momento, que se parece mucho al amor de adolescencia, ¿no? Mire, no se lo cuento por eso, tampoco se lo cuento porque uno podría pensar que Shakespeare describe bien las pasiones humanas y hoy estamos todos rodeados de pasiones humanas que se ven caminando por la calle, que se ven en el Congreso, en cualquier parte. No se lo cuento tampoco, y a pesar de que es quizás un análisis interesante, porque en la propia historia de Romeo y Julieta lo que hay es la personificación de la razón por un lado y la pasión por otro. Y la razón, al menos la enseñanza moral que nos deja Shakespeare, es que la razón es preferible a la pasión. Porque la razón es la iglesia, en la persona del fraile, porque la razón son las instituciones, la política, la monarquía en esta historia, son aquellas que van a llevar armonía, y porque la pasión son los más vulnerables, los jóvenes, los que se juegan por todo y los que terminan perdiendo. No se lo digo por eso, se lo digo porque hoy lo que encuentro en Romeo y Julieta es que a pesar de la voluntad de ellos de construir su propia historia, hay condicionantes alrededor de ellos que lo arrastran todo. Hay la fórmula de imponer, si usted quiere, lo contingente, aquello que los rodea, y que se muestra como un camino hacia lo inexorable. Es lo que tiene que pasar. Hay condicionantes sociales, culturales, políticos, económicos en la historia, y todo eso los va formateando, los va arrinconando, no hay opciones. Es una sociedad violenta, es una sociedad donde unos luchan contra otros, y todo eso tiene lugar en Verona, y sin embargo sabemos desde el primer momento que no hay chances para Romeo y Julieta, porque lo de ellos es una persecución tras otra, no de alguien en especial, sino de todos, de toda la sociedad, de todos los condicionantes. Y me pregunto si en la Argentina de hoy no estamos rodeados de condicionantes, si las gestiones de los últimos 4 años no han dejado entre nosotros limitantes, condicionantes permanentes que nos juegan en contra y que tenemos que identificar en forma permanente para no caer en las trampas de discursos que son falsos, hipócritas, las trampas de discursos como escuchamos hoy en el Congreso, determinados juegos de palabras o razonamientos que siempre nos tienen que obligar a volver al punto de inicio, porque ahí no hay trampa, y ahí está la realidad. Pero por otra parte lo que quiero mencionarle es la grieta entre los Montesco y los Capuleto, es la grieta que hace quizás que haya un desenlace en la historia. Y usted se preguntará, pero bueno, esta grieta es parecida a la que tenemos los argentinos. Mire, para mí la grieta forma parte de la política, de la discusión política, no es una mala palabra la grieta. Va a existir siempre porque siempre va a haber intereses cruzados, y va a haber intereses y va a haber disputas en el medio. Pero quizás la pregunta es, ¿quiénes son los perdedores? ¿Quiénes son los perdedores de Romeo y Julieta? Y quizás usted me dice, son Romeo y Julieta. Entonces la grieta no es entre los Montesco y los Capuleto, sino uno podría pensar entre el establishment, la monarquía, la política, las familias acomodadas, la burguesía, y los más vulnerables, que en esta historia son 2 jóvenes que más allá de todos los condicionamientos quieren llevar adelante su historia. Entonces ahí está la grieta, y es muy parecida a la grieta que tenemos hoy, entre aquellos que comen y aquellos que no comen, entre aquellos que son pobres y aquellos que no lo son, entre aquellos que pueden aspirar a algo, a un derecho en la Argentina, y aquellos que han quedado sin derechos. Y quizás por último, pero no por eso menos importante, quiero preguntarle si en todo esto no existe una mecánica de segregación. Si no está implícito en Romeo y Julieta, léalo, vuélvalo a leer y me cuenta, si no está implícito la idea de que no hay forma de escapar a eso, que es una historia que ya está escrita, que rebelarse a lo que les propone el sistema, a lo que son los acuerdos pactados con anterioridad, los matrimonios que son armados, determinado tipo de intereses cruzados entre las familias que gobiernan en Verona, si todo eso no tiene un ropaje, una densidad muy superior a lo que puede llegar a ser
la posibilidad de llevar adelante este amor. Si en definitiva el amor no termina perdiendo, y si en todo caso lo que Shakespeare nos dice es, mira, no van a poder, porque esto es tan importante, este andamiaje es tan pesado que es muy difícil de vulnerar. Quiero preguntarle si esto no se parece al neoliberalismo, a lo que nos propone el neoliberalismo, esta cuestión donde no hay futuro, o en todo caso el futuro es igual que esto, y entonces ¿para qué queremos un futuro con cambios si no va a haber nunca cambios? Que no hay opciones, que esta es la receta, la fórmula de recrear rituales que no han sido creados para nosotros, para esta Argentina que hoy se involucra en un contexto latinoamericano. Todo eso está presente en Romeo y Julieta. En esta Argentina donde hay mayor desigualdad, en esta Argentina donde hay menor inclusión, donde hay pobreza y donde hay indigencia, que la desmemoria no nos juegue en contra y que podamos recrear siempre y en todo lugar un nuevo comienzo. Acompáñeme porque ya está con nosotros Eduardo Josami. Eduardo, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, Eduardo, ustedes lo conocen muchísimo, ya has venido a nuestro programa, sí. Eduardo, es abogado, es político, es profesor universitario, es activista de derechos humanos. ¿Sos economista también? ¿Tenés conocimientos de economía? Sí, fui muchos años profesor de economía en la UBA. Fuiste profesor de economía en la facultad, sos escritor, sos periodista, sos un intelectual. ¿Has sido o sos parte de Carta Abierta? Sí, he sido, ya hace más de un año. Has sido. Bueno, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien. Muy entusiasmado con la nueva situación política y siguiendo este proceso de la discusión ahora en el Congreso, que es y también, bueno, tiene un poco que ver con lo que vos contabas, ¿no? No se me hubiera ocurrido, si no hubiera escuchado esta brillante introducción, comparar al Frente de Todos con Romeo y Julieta, pero me parece que efectivamente... ¿Te parece que hay una conexión ahí? Y sí, yo creo que sí, porque efectivamente todo proceso, uno podría decir de cambio, pero mejor no usar esa palabra porque ha sido usado por el macrismo. Qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo se quedan con determinadas palabras? Todo proceso de transformación, digamos así, choca con muchos intereses creados y bueno, y yo creo que efectivamente en estos últimos días vemos cómo se mantiene la presencia del neoliberalismo en todos los órdenes, ¿no? La menor posibilidad de retocar, por ejemplo, las retenciones al sector agropecuario provoca amenazas como si estuviéramos al borde de una profunda crisis. Se levanta el tema de los jubilados por parte de un sector político que precisamente no hizo nada por los jubilados en estos 4 años. Y bueno, de pronto uno descubre lo que ya sabía, y es que hay demasiados intereses creados en contra de un proyecto como el que está hoy encabezando Alberto Fernández. Pero eso, sin ser ingenuos, sobre todo los que ya no tenemos edad para ser tan ingenuos, me parece que eso redobla de cualquier manera el compromiso, ¿no? Es decir, estamos viviendo un momento muy importante en la política argentina y hay que hacer todos los esfuerzos, avanzando con lucidez, con firmeza y con una convocatoria muy amplia, que es lo que parece que se está haciendo. Se ha hablado mucho de la unión del peronismo, ¿no? Como movimiento y también en este momento como articulador del poder, del gobierno. ¿Te parece que eso está firme? ¿Te parece que eso puede poner en peligro en algún momento la posibilidad de que el gobierno pueda llegar a cumplir con los objetivos que se propone? Bueno, es difícil dar una respuesta concluyente porque los últimos años han mostrado situaciones de enfrentamientos y diferencias dentro del peronismo. Pero me parece que esta unidad que se ha logrado, tiene que ver con la posibilidad de modificar este estado de cosas que en última instancia, en mayor o menor medida, todos los peronistas sintieron el gobierno Mauricio Macri como algo que los afectaba y que era muy negativo. Entonces yo creo que ya se está viendo en las primeras actitudes de los dirigentes, en estos primeros días de gobierno, que hay una voluntad común
una idea de que hay que preservar la unidad. Y esto me parece que es una tarea de todos, no solo del presidente, de los ministros. Sí, se repite como una especie de mantra, ¿no? Para tratar de uno mismo de meterse adentro de esa idea de que hay que estar todos unidos. Y porque ya sabemos, ya hemos hecho la experiencia de no estar todos unidos, ¿no? Es cierto que, bueno, la unidad tiene que hacerse en torno a una política, a un programa, a una dirección. Pero me parece que el comienzo de la gestión de Alberto Fernández ha sido muy positivo en el sentido de que me parece que se han repetido, digamos, los grandes compromisos, ¿no? La unidad de América Latina y la defensa de la autodeterminación de los pueblos frente al golpe de Bolivia, la idea de que hay que reactivar la economía antes de pagar la deuda. Bueno, me parece que esos consensos importantes pueden permitir una unidad muy amplia. Seguramente seguiremos discutiendo porque esta es la ley de la política, ¿no? En las últimas horas hubo algunas declaraciones que uno puede considerar polémicas, para mí van más allá de lo polémico, pero quiero saber qué pensás. Por ejemplo, la ex ministra Patricia Bullrich, candidata a presidir el bloque del PRO, en todo caso el partido del PRO, quien dijo algo relacionado con las piedras y en todo caso la posibilidad de reaccionar ante determinado tipo de proyectos presentados en el Congreso para los jubilados y pensionados. ¿Lo compartimos juntos y lo analizamos? A ver. Si ellos nos tiraron piedras, esas piedras hoy se las tendrían que devolver a ellos mismos. Es decir, no estoy diciendo, nosotros somos pacíficos, no tiramos piedras, las manifestaciones que hemos hecho nunca hemos tenido un acto de violencia. Al revés, la violencia la recibimos nosotros. Nosotros somos pacíficos, nunca en la vida en nuestro gobierno hemos tirado una piedra contra nadie, al revés, las recibimos. Lo que digo es, agárrenlas ahora, métanselas en una valijita y reconozcan que lo que hicieron estuvo mal. Eduardo. Bueno, todo lo de Patricia Bullrich es muy desafortunado por no cargar las tintas, digamos, ¿no? Porque además ella dice, nosotros no tiramos piedras. Bueno, han hecho cosas más graves que tirar piedras. Es decir, Patricia Bullrich es directamente responsable por el aval que le dio a la Gendarmería del asesinato de Rafael Nahuel y de la muerte provocada por la misma situación represiva de Santiago Maldonado. ¿Te parece que hay una responsabilidad en la muerte de Santiago Maldonado de las fuerzas de seguridad? Sí, yo creo que sí, porque Santiago Maldonado no es que tuvo un accidente, se cayó al río porque había ido por su cuenta y estábamos en una situación donde en el mejor de los casos se supone que estaba siendo enfrentado por la Gendarmería o que había tratado de huir, pero además hay cosas como la llamada doctrina Chocobar. Es decir, Patricia Bullrich justificó algo que hoy se ve que la justicia va a terminar muy probablemente condenando por homicidio, porque no hay ninguna razón que justifique este asesinato por la espalda por parte del policía. Y por otro lado, ella como ministra de Seguridad creyó que su principal tarea era avalar a las fuerzas de seguridad, como si hubiera sido la representante en el gobierno de las fuerzas de seguridad, ¿no? Entonces me parece que su paso por el gobierno ha dejado una marca, si la del PRO en términos generales creo que fue negativo, creo que en el caso de Patricia Bullrich uno tendría que decir además que fue profundamente antidemocrática, es decir, esa visión del rol de la fuerza de seguridad no tiene nada que ver con el respeto a la Constitución argentina y a las instituciones democráticas. Entonces, bueno, el último episodio que sería necesario recordar es cuando la Gendarmería le entrega un presente ¿Qué te con la pareció? divisa, Sí. yo no tiro un gendarme por la ventana, ¿no? Me parece que lo peor que se puede hacer con las fuerzas de seguridad es de algún modo consentir y fomentar tendencias que todos sabemos que para desarrollar una política de seguridad democrática tenemos que corregir ciertas tendencias que pueden haber anidado en las Fuerzas Armadas en el sentido de una utilización de la violencia que vaya más allá de lo necesario,
o a veces una no acatar del todo la subordinación al poder civil. Bueno, Patricia Bullrich lo ha fomentado y este regalo que le hace la Gendarmería es la respuesta. Y me parece que es muy preocupante para el futuro de un país donde nosotros pensamos, la inmensa mayoría, que tiene que haber un gobierno civil de las fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas. ¿Qué opinión tenés, Eduardo, de los últimos años del mandato del expresidente Macri? ¿Con qué sensación te quedaste, no solo de las políticas que llevó adelante, sino también de la gestión en general que se hizo? ¿Crees que Macri puede conducir una oposición política? ¿Crees que esa oposición es fuerte hoy, es representativa de un sector de la sociedad? Bueno, es curioso porque Macri aparece, es la idea que por lo menos a mí me genera, sí, como alguien que no le gusta la política, ¿no? En general la política, quienes hacen política sienten, sí, el placer de hacer política. Eduardo, mientras nos comentás eso, me dice el productor que tenemos una foto del presidente Macri yéndose de vacaciones hoy, ¿no? ¿Es así? Bien, ahí lo vamos a estar viendo. Ahí está. Esto es hoy, en Ezeiza, rumbo a Qatar para ver la final del Mundial de Clubes, mientras el país discute las distintas emergencias, ¿no? Y busca formas de darle de comer a la gente, como las tarjetas alimentarias. Digo. Hay un juego de contrastes acá. Claramente, claramente. Pero, por otro lado, cuando él sintió que podía ser desalojado como jefe de la oposición, sí, cuando en todos los medios aparecía que, bueno, que el desempeño de Macri no había sido bueno, que Vidal tenía mejor imagen, que bueno, Rodríguez Larreta al fin y al cabo había ganado en la ciudad y que entonces el rol de Macri se iba a desdibujar, él reaccionó con un entusiasmo que no había mostrado antes y hizo esa campaña de los últimos días que la verdad que tal vez lo subestimamos porque desde la perspectiva, sí, de la oposición no fue una mala jugada, ¿no? Es decir, permitió consolidar digamos así, una actitud militante de la oposición y eso se reflejó también en una cantidad de votos que quedó muy lejos del primero, pero de cualquier manera era superior a la que le pronosticábamos. Entonces, evidentemente a él, como a la mayoría de la gente, no le gusta perder, no le gusta ser desalojado del lugar que ocupa, está tratando de defender eso, pero por otro lado, como recién vos sugerías, no está acá siguiendo el debate parlamentario como, sí, haría cualquier otro líder político que sabe que se está jugando de algún modo también el destino político de su fuerza en estas discusiones, ¿no? Entonces, si dentro de un par de años o menos Macri decidiera alejarse de la política, creo que no deberíamos sorprendernos, ¿no? Pero, por otro lado, tal vez eso no sea lo más relevante, sí, porque lo que nos muestra ese 40% de los votos que juntó Cambiemos o Juntos para el Cambio, no es tanto una adhesión personal a Macri. Es fundamentalmente el antiperonismo. Es antiperonismo, ¿no? ese Básicamente 40% es el antiperonismo. Sí. Es antiperonismo. Hablabas recién de Juntos por el Cambio, de los distintos referentes de las fuerzas políticas. Hoy habló el legislador Mario Negri. ¿Querés escucharlo? A ver, lo escucho. El quórum lo tiene que juntar el oficialismo. Así fue durante 4 años, mientras el kirchnerismo era oposición y nosotros éramos minoría. Nosotros teníamos que juntar el quórum y después bajaban ellos. Nosotros dijimos que queríamos ser una oposición constructiva y que colabore, y sin embargo nos dijeron que no iba a haber ninguna emergencia y apareció una ley que la experiencia indica que en el 2002, cuando se le dio facultades y superpoderes, eran por 2 años y terminaron 16 años. Tiene el derecho, el gobierno hace 8 días que gobierna. Durante 4 años a nosotros no nos dieron quórum para nada, ni siquiera para un cumpleaños nos dieron quórum. Y estamos dispuestos a colaborar sobre la base de un diálogo sincero, no sobre el atropello. Bueno, había una negativa a dar el quórum, no se dio el quórum, después se bajó a discutir el proyecto. ¿Qué opinión tenés? Sí, más que eso, incluso una negativa en principio a permitir que juraran los legisladores, sí,
que no habían ocupado su cargo todavía, ¿no? Lo cual es absolutamente insólito. Sí, sí, ahí estamos viendo cómo se estaban retirando del recinto en su momento. A mí me parece vergonzoso, tengo que decirlo, porque la verdad que ya lo dije durante el resto del día. No soy de emitir opiniones, sobre todo en este programa, porque hay gente más importante que yo y que valoro sus opiniones y no la mía. Pero la verdad que a mí me parece un escándalo, porque hay una emergencia total en la Argentina y los legisladores con el chiquitaje, con la especulación, yéndose, para quién de alguna manera sobreactúan, después bajaron a discutir, se oponen a una emergencia. Digo, ¿qué te parece que pasa ahí? Es muy interesante esto de cómo ellos toman esta emergencia, ¿no? Negri acaba de decir, nos inventa, no sé si usó esa palabra, pero ese era el tono, sí, una emergencia, como si fuera algo que el gobierno de Alberto Fernández, para conseguir más facilidades para gestionar, entonces inventó una emergencia. ¿Quién va a decir que este país está en emergencia? Hoy yo escuché un legislador de la oposición que dijo, no sé de qué emergencia me hablan, ¿no? Entonces, eso es vivir en otro país. Y además ellos doblemente deberían hacerse cargo de esto porque son los responsables de que la Argentina esté hoy en emergencia. Es decir, esta emergencia no es la consecuencia de un terremoto que nos hizo, bueno, causó tremendos daños y perjuicios, también a la economía, a lo que fuera. Esto es consecuencia de la política de endeudamiento, de la transferencia de ingresos a los sectores financieros, es decir, del aumento desmedido de las tarifas, es decir, de todo lo que ha hecho el macrismo en 4 años. Entonces uno podría pensar, pero tal vez, a lo mejor lo más razonable de pensar es esto que hicieron, porque tampoco han demostrado una gran vocación por el diálogo democrático, pero en una situación tan difícil para el país, por lo menos podía haberse esperado una oposición menos, más tranquila, sí, ¿no? más constructiva. Más constructiva, más dispuesta a dialogar. Estoy pensando un poco en estos primeros días de gobierno de Alberto Fernández. A algunos los sorprendió la idea de un programa económico, social, muy integrado, ¿no? Un plan integral que obviamente tiene en cuenta determinadas cuestiones como las fiscales. Vos que has enseñado economía en la facultad, muchas veces las cuestiones fiscales se referencian más, se supone, a la ortodoxia, que es la que cuida las cuentas fiscales, mientras que la heterodoxia, el populismo, se supone que está más del lado del gasto público. Sin embargo, acá, lo que se presentó en el Congreso, tiene de las dos, no tiene cuidados en materia fiscal, pero al mismo tiempo tiene una injerencia del gasto. ¿Qué te parece? No, me parece bien. Yo creo que en general la gran diferencia entre los neoliberales o los monetaristas y los keynesianos es que para los primeros todo gasto es inflacionario y siempre hay que reducir el gasto público en cualquier coyuntura, ¿no? Y ven al déficit fiscal como el diablo, digamos, que hay que evitar su advenimiento. Yo creo que es razonable que un gobierno como el de Alberto Fernández, que quiere reactivar la economía, enfrentar esta situación de hambre, permitir que se recuperen las empresas, sobre todo las pymes tan golpeadas, no tenga esa idea. Pero al mismo tiempo el país está viviendo una situación muy difícil en relación con la deuda, el Fondo Monetario, los acreedores, y me parece que sería irresponsable pensar que podemos hacer cualquier cosa con el déficit fiscal o con el gasto público. En ese sentido, creo que es un comienzo confiable el de Alberto, porque no es una aventura. Es decir, no es que hicieron todo lo que a mí me gustaría que se hiciera en la economía, en la sociedad argentina, porque si hubieran hecho eso, después de un primer momento que aplaudiría emocionado, bueno, me daría cuenta que me parece que hay algo de ficción. Claro. ¿No? Entonces yo creo que esto es avanzar en el sentido de atender las situaciones sociales más urgentes y al mismo tiempo también ordenar un poco el gasto en una situación donde la economía argentina está muy exigida y donde, bueno, va a ser necesaria una negociación muy complicada con el fondo y con los acreedores, ¿no?
Eduardo, muchísimas gracias. No, ha sido gracias a un vos. gusto enorme tenerte. Muchísimas gracias. Compartimos con nuestro público lo que es un informe que realizó Lautaro Maislin. Esto fue en la marcha del 18D a favor de la oposición política en contra de la presentación de este proyecto que se está discutiendo en este momento en la Cámara de Diputados. ¿Por qué crees que hay poca gente ya haciendo las 6 de la tarde? Y porque hoy la gente labura, ¿viste? Entonces no hay tanta gente. Argentina, a partir del maldito 90, se transformó en una cueva de vagancia, es una cloaca. Toda la mierda latinoamericana termina aquí. Todos los que le dan los planes y todo eso, hay que darles trabajo, una pala, que se pongan a trabajar, no a cobrar de arriba, ¿entiendes? Esta es la realidad. Una pala. Una pala, trabajo. Cuando se fue la señora teníamos un 32% de pobreza. ¿Aumentó? Sí. Aumentó cuando ganó Alberto Fernández. Recién ahí aumentó. Empezó a aumentar ahí. Nosotros vamos a dejar que termine el gobierno como corresponde, no vamos a hacer una marcha. Semana. ¿Eh? Una semana ¿Y recién. vos viste la cagada que se mandaron? Hubo democracia, ganaron ellos, que gobiernen para todos, no solamente para los pobres. Yo no soy macrista, ojo la parola, no soy macrista. Lo que soy un tipo independiente que piensa y razona. Y me voy a serenar. ¿A quién votó? Yo voté a Macri. Yo vengo del anarquismo. ¿Qué relación tiene el anarquismo con Mauricio Macri? Esa es mi pregunta. Esa es mi pregunta. Porque yo fui evolucionando. ¿Hacia la derecha? Yo no sé. ¡Aquí uno solo! ¡Aquí hay uno solo! ¡La otra la que las parió! ¡Aguante Feynman! ¡Aguante Feynman! ¿Qué piensa del 40% de pobres que No hay. no hay? Charlas en las villas y adentro de las villas hay televisores de 70 pulgadas. Se robaron todo, con que bajen los sueldos de los senadores, diputados, gobernadores, vicepresidentes, ya pagan todo el problema de la emergencia. Y no que nos quieren sacar la Ya sacó la cuenta y da eso. Sí, da. Tengo pruebas de gente ¿Quién que usted? el Río Gallego sí ha enterrado 5 o 6 camionetas Toyota Hilux con dinero. Fundamentalmente uno que creo que ya lo bajaron, porque la gente me parece que no lo sabe, que es el artículo 85, que me parece que ya lo bajaron, que eran de los super. Ya lo bajaron, pero la gente está con carteles igual. Claro, pero bueno, para él le decís si cree que son de otro lado. La plata que nos falta lo tiene la señora, que se llevó no sé cuánto PBI. ¿Cuántos PBI se llevó? No sé, yo no tengo constancia de ¿Cuánto eso. es un PBI? Un PBI son, creo que ¿cuánto era? Un PBI completo y más. Bueno, la risa y el llanto tienen un borde muy finito, ¿no? Siempre. Alejandro Kaufman, buenas noches, muchísimas gracias por estar con nosotros, profesor, investigador, crítico cultural, ensayista, ha sido director de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, Universidad de Quilmes, investigador del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales, autor de numerosísimos libros, muchísimas gracias por estar. Muchas gracias a vos por la invitación. Recién, uno de los fragmentos que compartíamos y de las alocuciones de las cuales estábamos consignando en el informe, decía, no quiero que gobiernen solamente para los pobres, una de las personas. Digamos, como introducción, como disparador, ¿qué te sugiere? Sí, podríamos hablar mucho sobre eso, ¿no? Por un lado está la cuestión de una especie de paridad que establece la institucionalidad democrática entre unos y otros. O sea, todos somos ciudadanos en igualdad de condiciones, el rico y el pobre. Entonces, si hay que hacer discriminación positiva con los pobres, como se está ocurriendo en este momento, se produce un desequilibrio, según ese punto de vista, porque hay que tratar igual al millonario que al indigente, porque ambos son ciudadanos. Ese es un problema que tiene la institucionalidad democrática en países como el nuestro. Se convierte, en el peor de los casos, en una farsa. Es una farsa que haya igualdad entre uno y otro, con esa distancia. Por eso es tan importante el índice de Gini, ¿no? Que no se usa tan poco. Y otros índices que marcan la desigualdad. Marcan la desigualdad. Nuestro problema en el futuro tiene que ser priorizar la discusión sobre la desigualdad. Y después este video hay otra cosa que me parece interesante de comentar. No hay una política para lo que vemos en ese video. Porque hay algo de nuevo en este fenómeno, a nivel global inclusive. Es decir, hay un sector social que es ese que vemos ahí. Sí.
para el cual no hay una política. ¿Cuál sería la política? Porque el error es creer que es un problema electoralista o que tienen ciertos intereses. No, hay otra cosa que pasa ahí. Hay una cuestión con cierta afectividad, cierto resentimiento, cierta manera de ver las cosas. Es impermeable a la información, completamente impermeable. Vos podés decir cualquier cosa y te van a decir que no. Y hay un mecanismo de odio, es decir, hay un fenómeno social que se da en este tipo de actores que son numerosos y que inciden electoralmente además, y frente al cual no sabemos muy bien qué hacer. Yo creo que hay que empezar a pensar cómo disponerse frente a esos sectores sociales, ¿no? ¿Puedo decir que no hay políticas pensadas para ellos? No hay políticas no solamente en el sentido inherente a la palabra de la política, sino tampoco sabemos qué hacer cultural o humanamente incluso. O sea, en una conversación con ellos, ¿cómo hablas? No lo sabemos. No sabemos qué tipo de conversación podríamos tener. Es decir, es un fenómeno marginal, pero creciente, que produce incidencia y al que se apela. Es decir, lo que hacen las derechas es apelar a esos sectores, darles un discurso, pero que no es exactamente el mismo que ellos profieren, sino que se los trata de alguna manera, captar. Y ese es un problema que hoy tiene vigencia, no es una cuestión del pasado ni de un futuro remoto. Hablabas recién del odio, de ciertos elementos, discursos que tienen que ver con el odio. Recién fuera de aire hablábamos un poquito, vos me mencionabas el tema de la grieta, ¿no? Y decías, bueno, ahí dando vuelta un elemento. Yo te elogiaba fuera de aire tu editorial respecto del tema de las víctimas, ¿no? Porque la actitud corriente frente a lo que vos decías sobre Romeo y Julieta hubiera sido que se junten los jefes de la familia y hagan una mesa de negociación. Claro, sí. Estaba latente eso en tu editorial. Sí. Y vos lo que señalabas era quiénes son las víctimas. O sea, la pregunta es por las víctimas. Siempre la pregunta es por las víctimas. No por quienes hablan en nombre de ellas, sino por las víctimas, quienes no tienen voz, efectivamente, ¿no? Y esa pregunta estaba en tu editorial, así que eso me parece interesante. ¿Te parece que eso puede tener un correlato en la sociedad argentina? Digo, ¿hay quienes hoy no tienen voz en la sociedad argentina? Yo creo que lo tienen claramente, hay muchos que no tienen voz, tanto en distintos estratos sociales, ¿no? Es decir, la ausencia de la voz tiene que ver con este tipo de fenómenos, que no se sabe cómo manejar o cómo encarar. Y en este momento lo que nos está pasando es ofrecer a la visibilidad pública un lado moderado, un lado correcto, atenuado, unitario, y todo lo demás desplazarlo a un costado. Y eso es algo que produce una deuda simbólica, política, es decir, va generando una entropía, digamos así, o sea, va produciendo un silencio que a la larga se vuelve problemático, ¿no? La verdad que hoy estaba, suelo hacer un poco de investigación, nosotros nos vimos hace poco, pero de todas maneras tenés una serie de tweets hoy en las redes sociales muy, muy, muy interesantes, que son disparadores maravillosos. Hablas de la extorsión es el alma del capitalismo. Sí, las condiciones extorsivas. Que es cómo procede la macroeconomía, ¿no? La macroeconomía se presenta como si fuera la ley de gravedad. Ahora, la ley de gravedad, antes de que se la conociera, no se presentaba de esa manera. Es decir, el ser humano deseaba volar. No había alguien que te venía y te decía, no se puede volar, tenés que quedarte en el suelo. Se producían narrativas, a vos que te gusta utilizar eso, ¿no? Es decir, los mitos que planteaban la idea de volar. Y una vez aparecida la ley de gravedad, se desarrollaron formas para transgredirla, ¿no es cierto? No hay una resignación frente... Y estamos hablando de la ley de gravedad. Bueno, la macroeconomía, que es una cuestión mucho menos determinística que la ley de gravedad, mucho más multicausal, compleja... discutible totalmente. Totalmente discutible. Se produce un sentido común acerca de las cosas son de esa manera. Y esa manera es una forma de desatender a quienes no tienen voz o quienes en un momento dado se retrasan en tener la voz. Por ejemplo, lo que sucedió con las jubilaciones que tienen regímenes diferentes al habitual, con docentes, investigadores. Bueno, eso es un producto del razonamiento macroeconómico. Alguien tenía un Excel, ese mismo mecanismo que tienen las tecnologías de la macroeconomía. Las modificaciones que se hicieron ahora. Claro, la diferencia entre un gobierno y otro, que esto duró un día, y frente a la observación de que era un error, se rectificó inmediatamente, pero de todas maneras produce un efecto de desazón, de malestar, que no es consecuencia solamente de la desatención de alguien que está en la botonera, sino que tiene que ver con una cuestión estructural. Es decir, que lo que tenemos que entender es cómo en nuestra sociedad estructuralmente procedemos de un modo abstracto. O sea, números, estadísticas,
datos de lo real, y la gente no está en ningún lado. Pues es un economicismo, ¿no? Como Un una lógica economicismo, economicista. un determinismo macroeconomicista, digamos Sí. así, macroeconómico, porque la macroeconomía hay que discutir los propósitos de una sociedad. La idea de crecer, eso es algo que es discutible. Si hay que crecer o no hay que crecer, tendría que ser discutible. Recuerdo que lo hablamos en su momento. Sí, es recurrente porque está obturado. Sí, y es muy interesante porque el crecimiento se supone que es 100% bueno. Sí, inclusive cuando hablamos de la extorsión, tiene otro componente que es inexorable. Porque lo que agrega el concepto de extorsión no es solamente si algo es bueno o malo, vos podés elegir lo malo. Tenés el libre albedrío frente a lo bueno y lo malo. Lo que hace la inexorabilidad es suspender el libre albedrío. O sea, vos no podés tomar ninguna decisión, vos no podés querer opinar o reflexionar acerca de qué es una cosa o la otra, sino que tenés que atenerte a las leyes de la macroeconomía y respetarlas. Y bueno, y eso es un problema porque lo que nos obtura son los mecanismos culturales que tenemos en Argentina respecto a la economía. Claro, pero fíjate que cuando vos lo mencionás son leyes, entonces ya está. ¿Qué vas a discutir? Claro, por ejemplo, la ley? inflación. La inflación hablamos de la inflación como si fuera un fenómeno meteorológico, ¿viste? Un tornado o algo por el estilo. Y tiene un componente cultural la inflación. Por ejemplo, vos fíjate, en nuestra sociedad, a diferencia de otras, no tenemos una cultura del boicot. El boicot en el consumo. O sea... sí, no funciona nunca. Claro, si pudiéramos hacer el experimento de llevar a todos los argentinos a Suecia y traer a todos los suecos a Argentina, si hiciéramos ese experimento, aunque sea mental, veríamos que los suecos... A más de uno vas a encontrar en voluntarios. Sí, estoy seguro que por lo menos para un lado. Sí, eso. Los suecos también porque se aburren y necesitan un poco de aventura. No, acá está bien. Los suecos, no acostumbrados a la inflación, sí procederían, uno puede conjeturar, de una manera... organizativa de actitudes que no admitan el aumento de los precios de los alimentos, por ejemplo. O sea, que organicen formas de boicot, de no consumo. Nosotros muchas veces lo decimos, aparece esa idea, pero con esto no estoy diciendo una crítica sobre nosotros mismos. Sí, pero ¿por qué no se puede? Porque la inflación en la Argentina es un régimen de redistribución del ingreso. Es decir, nosotros estamos siempre discutiendo la distribución de la renta. Entonces, acordamos algo, inmediatamente... distintos actores proceden en contra de eso que se acordó. Ahora, una política emancipatoria tiene que pensar en cómo transparentar o hacer evidente eso discursivamente, no quedarnos en el discurso macroeconómico, porque ahí pierde Romeo y Julieta. Esa es la cuestión, perdemos los más débiles, digamos. Claro. Y es lo que está ocurriendo ahora, es la escena del Consejo del Hambre. ¿Quién habló? Hablaron los que no tienen decisión en lo que va a pasar con los precios de los alimentos, y los que tienen decisión no dijeron nada. Dijeron, sí, somos muy buenos, cómo nos gustaría que esto mejore. Pero no hubo demasiadas intervenciones en ese sentido. No hay una discusión, efectivamente, sobre ponerle un límite a la renta, a las rentas ilimitadas, ¿no? Y me parece que ese propósito político tiene que ser discutido independientemente de las circunstancias, o sea, como idea, tiene que ser discutido. No hay un motivo por el cual eso se difiera eternamente, porque nunca es oportuno discutir algunas cosas. Entiendo. Nunca es oportuno. Siempre. Cuando no es porque hay elecciones, es porque acabas de acceder al gobierno. En ninguna de las dos circunstancias conviene discutir un montón de cosas porque es desestabilizador o porque puedes perder las elecciones. Entonces, lo que nos falta, y en esto la prensa, buena parte de la prensa contribuye a que no se pueda hacer, es un espacio de interlocución, ¿no es cierto? Me parece que en un momento como este puede ser interesante plantearlo. Espacio de interlocución donde uno se toma un cierto tiempo, como haces vos en tu programa y algunos otros, pero un tiempo para una cierta conversación, no para operar. Porque hay también programas de televisión que se dan tiempo, pero lo que hacen son operaciones, digamos, o sea, producir efectos, buscan producir efectos. Si uno pretende, esto lo hablábamos con María Seoane la semana pasada, si uno pretende que haya algo de pensamiento, obviamente tenés que tener tiempo y además tenés que tener la posibilidad de hablar, de compartir algo, de tener una conversación, ¿no? Todo lo cual eventualmente no alcanza si el pensamiento consiste en un espectáculo, ¿no? Sí. Es decir, si consiste en mostrar algo que no es participativo. Es decir, un pensamiento es pensamiento cuando induce al interlocutor a hacer la misma acción de pensamiento. Si lo que hace es estar en un estado de pasividad, no es muy conducente, y en general la industria del espectáculo tiende a convertirlo en algo que produce un espectador pasivo.
que se fascina con el pensamiento. Sí, pero que no interactúa y no interviene. No interviene ni siquiera interiormente, porque la intervención no se verifica porque vos hablás efectivamente en público, Sí. sino que te suscita una reflexión. Y eso tiende a no ocurrir. Tiende a producir un efecto, uy, qué maravilloso lo que está diciendo esta persona, qué ideas tan geniales, qué extraordinario lo que está diciendo, ¿no? Y es como un entretenimiento, y Sí. una vez que terminó, es como ver una carrera de auto, vos podés no manejar. Claro, no te quedas con ideas, no terminas pensando aquello que... Entonces me parece que tenemos que trabajar sobre eso, ¿no? Alejandro, la verdad te quiero agradecer muchísimo. No, gracias a vos. Has sido muy amable. Gracias Muchísimas a vos. gracias por venir. Hacemos una pausa y ya regresamos.